mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias. Darle gracias a Dios por este momento, a nuestro Señor, y sobre todo a la Iglesia de Cristo Nogales por la oportunidad de aprender la palabra de Dios y poder compartirla con ustedes. Y la palabra para hoy día, por favor, hermanos, abran sus Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12 al 19. Esos van a ser los versículos que vamos a ver hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Y la palabra de Dios dice: amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos, hermanos. Señor, agradecemos este tiempo. Gracias, Señor, por poder alabarte, adorarte y glorificar tu nombre, Señor. Por el privilegio que tú nos permites estar en tu presencia. Gracias por este tiempo de fraternidad con nuestros hermanos. Padre, también agradecemos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, comprender tus propósitos, Señor. Danos entendimiento, que tu palabra permanezca en nuestros corazones, que la guardemos y que también la podamos vivir cada día. Señor, te pido tu bendición por cada hermano que se conecta, Señor. Que tu mano les sostenga y les cuide, Padre. Padre bueno, para usted es toda la honra y toda la gloria. Amén. Querido hermano, el año pasado fue un tiempo con muchas dificultades en la historia del mundo, en la historia de nuestro país, bueno, y sobre todo en nuestras propias historias particulares. Los recuerdos del año 2020, tal vez muchos de nosotros no queremos recordar. Fue un año pésimo, como dicen algunos, por las adversidades, por las tribulaciones, por las dificultades que tuvimos que pasar, por enfermedades muy graves, por los problemas, por problemas económicos, falta de trabajo, pérdidas de algún familiar por el coronavirus. Hubo otras enfermedades que se agudizaron por todo el proceso de la pandemia. Y así una lista muy larga que cada uno de nosotros en lo personal tiene ahí muy presente. También nos vimos muy afectados en nuestras vidas espirituales por el aislamiento que tuvimos que pasar y que todavía estamos viviendo, no poder estar con nuestras familias, con nuestros hijos, educarlos a distancia, nuestra iglesia, no poder congregarnos, no poder abrazarnos y compartir con los hermanos, el trabajo de los ministerios, que se vieron frustrados al comienzo, y así diversas circunstancias que tuvimos que enfrentar en nuestra vida espiritual. Dios tenía preparado un año diferente para la humanidad, bueno, y sobre todo para la iglesia. Ahora estamos comenzando un nuevo año y también estamos con incertidumbre y no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, nos ayudan a ver el sufrimiento desde la perspectiva bíblica y nos enseñan la actitud con la que debemos asumir la vida cristiana. Leamos en 1 Pedro, el primer versículo, el 12, capítulo 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. En este versículo, el apóstol Pedro habla de pruebas de fuego. Para exponer este punto, Pedro en la misma carta, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro usó un concepto muy adecuado y expresó el gran valor que tiene nuestra fe, comparándola con un metal precioso y el más valioso. Pero también especifica que el oro es perecedero, tiene un valor pasajero, es un tema material, un valor material sin mayor importancia. En cambio, nuestra fe tiene mucho más valor, tiene mucho valor y aprecio, mérito para nuestro Señor. Además, Pedro nos dice que no es para algo temporal, sino que es para la eternidad, para que nuestra fe sea hallada en alabanza cuando sea manifestado Jesucristo. Como dice Pedro, para probar el oro, para ser purificado, para refinarlo, hay que someterlo a varios procesos químicos, destilación y otros procesos complejos. Pero de todas maneras tiene que pasar por un proceso de fundición, por hornos candentes a temperaturas de 1200 grados Celsius. Imagínense nosotros hoy día con 33 grados, el oro para fundirlo tiene que pasar a 1200 grados Celsius. Solo para lograr un metal puro y de alta ley, como dicen los químicos. Sin contaminación, este proceso no se trata de destruir el metal precioso, sino extraer toda la escoria, toda la suciedad que lo hace innoble, que lo hace despreciable, o lo que lo hace bajar considerablemente su valor. Así también nuestra fe es sometida a prueba, esta es examinada, probada y al mismo tiempo purificada. Cuando Dios nos prueba hoy, nuestra fe, nuestros corazones están siendo enjuiciados, examinados, y es como si nos colocara en este horno ardiente. Él no lo hace para destruirnos, ni tampoco para hacernos daño o perjudicarnos. El Señor solo quiere limpiarnos, sacar toda nuestra escoria, todo lo que nos sirve, todo lo que tiene que ser desechado. El Señor quiere que seamos cristianos fortalecidos, maduros, preciosos para el Señor. Él nos transforma, nos fortalece, para que podamos lograr la imagen del Señor en nosotros. Pero también nos dice que no debemos sorprendernos ni extrañarnos por las diversas pruebas. En la misma carta, el capítulo 2, en el versículo 21, nos dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y qué ejemplo nos dejó Jesús? En el mismo capítulo, los versículos 22 y 23 continúan, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecían, no respondían con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Debemos confiar y encomendarnos con humildad a nuestro Dios. También Pedro nos recuerda que las pruebas y las dificultades son momentáneas. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son por tiempo determinado, de acuerdo a la sabiduría de Dios. También debemos equiparnos, prepararnos, disponernos de la misma idea, o la armadura de Jesús. Pedro nos dice en el capítulo 4, en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En el capítulo 2, versículo 8, nos enseña un poco a tener esta vestimenta, esta armadura de Jesucristo. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo por mal. Bendición. Hermanos, también debemos tener presente que nosotros no somos los únicos que estamos padeciendo algunos sufrimientos, algunas dificultades. En la misma carta, Pedro en el capítulo 5, en el versículo 9, nos dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Volviendo a nuestro texto, en el versículo 13, dice, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro menciona la palabra gozo 2 veces en este versículo, y es un honor, un privilegio sufrir por causa de Jesucristo. Pedro también hace referencia a este gozo en los versículos, en el primer capítulo, en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Os alegráis. En el versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, este gozo indescriptible, maravilloso, que no se puede explicar. Hermanos, nos gozamos en el Señor, como dice el capítulo 5, en el versículo 5, en el primer capítulo, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Somos guardados por el poder de Dios mediante nuestra fe, para alcanzar la salvación. Por eso, en Hechos, en el capítulo 5, 41, dice, los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús, después de haber sido encarcelado y azotado. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor había hecho construir una imagen de oro y había ordenado a los hombres que se arrodillaran y le adoraran. El que se negara a hacerlo sería echado al horno de fuego. Habían 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Como judíos fieles se negaron a adorar este ídolo y fueron reportados al rey. Mientras estaban siendo interrogados estos jóvenes, le declararon al rey. Esto está en Daniel, en el capítulo 3, del versículo 16 en adelante. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quienes servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Y también puede librarnos de su poder, de su majestad. Pero aún, si no lo hiciera, sepa su majestad que no servimos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a levantar. Estos jóvenes hebreos valientes, ellos no iban a negar su fe. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego, que la Biblia dice que fue calentado 7 veces, el mismo rey se sorprende porque habían entrado 3. En el versículo 23 dice, el mismo rey, y aquí veo 4 varones resueltos que se pasean en el medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. En el versículo 28, el mismo rey Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios de ellos, el que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. El Hijo de Dios estuvo con esos 3 jóvenes fieles. Así también estuvo con el apóstol Pedro en todas sus tribulaciones, estuvo con los padecimientos de Pablo. El Señor, y en todas las aflicciones, con todo el apóstol y los siervos del Señor. Y así también el Señor promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, también nos gozamos, como dice el próximo versículo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En estos versículos, Pedro expone alguna evidencia de los padecimientos a quienes estaba dirigida la carta, que eran los hermanos expatriados de la dispersión. Ellos estaban siendo vituperados, recriminados, reprochados por causa de su fe. Y Pedro, en la misma carta, nos exhorta cómo debemos sobrellevar estas pruebas. En el capítulo 2, en el versículo 12, Pedro nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En el capítulo 3, versículo 9, Pedro menciona cómo responder a estos dichos y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que dais bendición. En el capítulo 3, en el versículo 14, dice, más bien, si alguna cosa padeciese por causa de la justicia, bienaventurados sois. Alguna cosa padecéis porque bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, no teman, no os conturbéis, no se inquieten, no se sobresalten, no se perturben. Sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo lo que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, así como lo hicieron los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. El apóstol Pedro también nos dice que glorificamos a Dios cuando sufrimos por causa de Él. El sufrimiento nos permite glorificar a nuestro Padre, y lo glorificamos por medio de nuestra obediencia y por medio de la transformación que el Señor hace en nosotros, en nuestros corazones. El versículo 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En estos versículos, el apóstol Pedro nos dice que si alguno padece por causa de nuestra fe, no nos avergoncemos, sino estemos gozosos, porque por medio de nuestro sufrimiento glorificamos a nuestro Señor.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Pero que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. También el apóstol Pedro nos aclara, por el contrario, que cuando tenemos padecimiento, debido a nuestras propias consecuencias, por nuestras propias acciones o por nuestros pecados, debemos avergonzarnos, confesar nuestros pecados, humillarnos y arrepentirnos. En el versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio al que Pedro se refería sería al inicio de la persecución contra la iglesia. Dios permitió que comenzara y que también terminara, y tuvo un efecto saludable para examinar y purificar a su iglesia en ese momento. Pedro, en la misma carta, habla del juicio que tenemos que pasar. En el capítulo 1, en el versículo 17, nos dice: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro corazón está siendo inspeccionado para demostrar que somos dignos de ser sus hijos y ser partícipes del reino del Señor. Hermano, si hemos vivido una vida que no ha traído gloria y honra al nombre de Dios, tendremos que ser juzgados, arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Dios va a juzgar a aquellos que le pertenecen, primero. ¿Qué diremos del mundo y de las personas que no están dispuestas a escuchar ni obedecer al Evangelio de Dios? El versículo 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que hemos sido salvados por la muerte de Cristo y por haber depositado nuestra fe en Él. Esta es la única manera, y sin merecerlo, recibir el don de la salvación. Si apenas hemos sido salvados por el mérito de Cristo, ¿qué puede esperar de las personas que no han escuchado o que están alejadas del Señor? Hermano, hemos vivido tiempos muy difíciles este último año, en este último tiempo. El Señor ha sido bueno y fiel con nosotros. Ha estado con nosotros, entregando su paz, su consuelo, cuando hemos necesitado, su compañía y la esperanza maravillosa que tenemos en nuestro Señor. Hemos sido testigos de grandes milagros que el Señor ha hecho en la vida de muchos hermanos, de nuestros queridos hermanos. Hemos sido bendecidos por el cariño y la compañía de nuestros hermanos. Hemos orado los unos por los otros, nos hemos preocupado los unos por los otros. Dios ha puesto hermanos, instrumentos del Señor en el camino de nosotros para darnos protección, para darnos paz. Solo la paz que el Señor y el gozo que Él nos puede dar. La amado de nuestro Señor ha estado presente como nunca. El Señor no nos ha abandonado. Podemos decir que el Espíritu del Señor ha reposado todo este tiempo sobre nosotros. Yo me pregunto, y conversamos con mi señora, con la Paula, y siempre está mi inquietud, ¿cómo pueden pasar estos tiempos de dificultad las personas alejadas del Señor? Y lo podemos ver en las noticias, encendemos la televisión, salimos de nuestras casas, en los trabajos, y vemos un mundo desesperanzado, corazones llenos de tragedia, un mundo desesperanzado, angustiado, afligido, en soledad, en tristeza, sin consuelo, sin ninguna ayuda ni apoyo. Por eso la urgencia de poder compartir el Evangelio con ellos. Finalmente, Pedro nos dice que nos entreguemos completamente a Jesús y que no nos desanimemos. De modo, en el versículo 19, Pedro nos indica: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios es nuestro Padre, nuestro fiel Creador, grande en su sabiduría, poderoso para cumplir sus propósitos. Sin embargo, muchos de los aspectos del sufrimiento nos desconciertan. A veces nos confunden, nos enfrascamos y no lo entendemos. Eso es porque ahora solo vemos un lado de la historia, pero algún día sabremos y entenderemos los motivos que el Señor tiene, y nuestra alabanza será grande y eterna. Por lo que siempre debemos estar confiados en el Señor. Imagínense, hermano, el fin que tuvo la historia de José, vendido a su hermano, y el propósito final que Dios tenía con su pueblo. También la historia de Ruth, junto al padecimiento de su suegra Noemí, su esposo. Si no hubieran muerto, ella no hubiera conocido a vos, su Redentor, y tampoco
se hubiera convertido en parte del linaje de Cristo. Lo mismo sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que padeció por nuestros pecados. Y así todos los libros de la Biblia hay un sufrimiento, porque es la manera que Dios tiene para que nosotros maduremos, crezcamos y nos perfeccionemos. Recordemos a estos tres jóvenes hebreos, a Sadrac, Mesach y Abednego. ¿No echaron a tres varones dentro de este fuego? Y el mismo rey dijo, y aquí yo veo a 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Si aceptamos el fuego, si lo soportamos con alegría, para poder ser purificados del pecado de nuestra carne, y para que la voluntad de Dios pueda ser hecha en lugar de la nuestra, entonces no estamos solos en el fuego. El Hijo de Dios está con nosotros, así como estuvo con Sadrac, Mesach y Abednego. El Señor permite que entremos en este horno, en llamas, porque es inevitable, hermano. Pero el Señor siempre estará con nosotros para ayudarnos a resistir, a vencer y a salir intactos y más puros y fuertes de lo que éramos al principio de la tribulación. Debemos dejar que el fuego de Dios haga su obra en nosotros. Debemos estar preparados, dispuestos con la armadura del Señor para soportar con gozo las tribulaciones, mantener su ejemplo en nuestras vidas, tener un espíritu agradecido, de reposo, de paz, confiado plenamente en el Señor. Que las pruebas no nos sorprendan, no nos extrañemos, pues para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendémonos y confiemos en nuestro Padre fiel, Creador, soportando toda situación, confiando en todo nuestro corazón que el Señor tiene control. Nos sostiene siempre. Pedro nos dice en el capítulo 5, en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Querido hermano de la Iglesia de Nogales, entonces al principio comenzaba que el año pasado fue un mal año, y no fue un mal año. Por el contrario, creo que ha sido uno de los mejores años de nuestras vidas. Muchos hermanos tuvieron que pasar por este horno de fuego, por aflicciones, por diversas pruebas. Pero la mano del Señor, su Espíritu, estuvo con ellos. El Hijo de Dios, Jesucristo, estuvo en esa llama incandescente. Hemos sentido su protección más que nunca en nuestras vidas. Hemos sentido el amor de Dios, sus cuidados. Y esta palabra ha sido más que nunca una realidad en nuestra familia, en nuestros corazones. Puede ser, hermano, que alguno de nosotros estemos pasando por alguna aflicción, por alguna dificultad. Es posible que estemos siendo probados, examinados, por lo que debemos encomendarnos a nuestro fiel Creador. Oremos, hermano. Lo invito a orar.